Hola con todos, hoy día vamos a realizar el ejercicio 40, capítulo 2 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, tercera edición, de Charles Alexander y Matthew Sadiku. El problema va a ser realizado por mi persona, William Quispe. Entonces, el problema que se nos presenta es el de hallar la corriente eléctrica que pasa por la resistencia de 3 ohmios, además de la resistencia equivalente del circuito que podemos ver en la figura. Antes de comenzar a resolver el problema, es necesario tomar en cuenta que podemos encontrar resistencias equivalentes a partir de configuraciones de resistencias en serie o en paralelo. Como podemos ver en serie, una resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias y en paralelo es igual al inverso de la suma del recíproco de cada una de las resistencias que se encuentran en paralelo. Ok, entonces para comenzar a resolver nuestro problema tenemos que tomar en cuenta que es necesario reducir nuestro circuito de tal manera que podamos trabajarlo fácilmente. Entonces, para comenzar a reducir nuestro circuito, vamos a la parte opuesta de la fuente de voltaje. En este lugar tenemos dos resistencias en serie, de 1 ohmio y de 2 ohmios. Como ya vimos, para tener una resistencia equivalente de estas dos, vamos a sumarlas. Y la resistencia equivalente 1 es de 3 ohmios. Redibujamos nuestro circuito de tal manera que nos quede una resistencia equivalente en lugar de las dos anteriores en serie. Ok, para seguir reduciendo el circuito, tenemos que la resistencia equivalente 1 de 3 ohmios y la resistencia de 6 ohmios están en paralelo. Aplicando la fórmula ya vista, podemos redibujar nuestro circuito de tal manera que tengamos una resistencia equivalente 2 de 2 ohmios, la cual reemplazaría a la resistencia de 6 ohmios y la de 3 ohmios. A continuación, para seguir reduciendo, redibujamos nuestro circuito de tal manera que podamos apreciar una resistencia equivalente 3 de 4 ohmios, la cual resulta de la suma de la de 2 ohmios y la resistencia equivalente 2 de 2 ohmios, que están en serie. Por eso lo sumamos y nos da una resistencia equivalente a 3 de 4 ohmios. A continuación, volvemos a hacer el mismo proceso, solo que tenemos dos resistencias equivalentes, una de 4 ohmios y la resistencia equivalente a 3 de 4 ohmios. Para ello utilizamos la fórmula ya aplicada y redibujamos nuestro circuito de la siguiente manera. Entonces nos queda solamente en nuestro circuito dos resistencias en serie, una de 3 ohmios y una de 2 ohmios. Entonces, aplicando el mismo proceso que estamos aplicando, podemos sumar esas dos resistencias que están en serie. Entonces nos da una resistencia equivalente, y como ya no nos queda más resistencias en nuestro circuito, decimos que esa es la resistencia equivalente total de nuestro circuito. Al sumar, nos queda una resistencia de 5 ohmios. Entonces la primera solución es que la resistencia equivalente de nuestro circuito es de 5 ohmios. El circuito equivalente al que nos dio el problema es el siguiente. Con 10 voltios en una fuente, la corriente I y la resistencia equivalente de 5 ohmios. La corriente I es la misma que pasaba por la resistencia de 3 ohmios, ya que todas las resistencias las reducimos a una sola, y la corriente que pasa por la fuente va a ser la que nos llega a nuestra resistencia equivalente. Mediante la ley de Ohm, que sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, despejamos nuestra corriente y reemplazamos el voltaje de la fuente, que es la que llega directamente a los terminales de la resistencia equivalente. Entonces nos queda que el voltaje es de 10 voltios y la resistencia es de 5 ohmios. Simplificamos y entonces la corriente que nos pedía el ejercicio es de 2 amperios.